¿Qué tal? Hoy vamos a seguir hablando un poco sobre Redux. Y bueno, si vieron el video anterior donde estuve hablando sobre por qué Redux es tan complicado, estuve explicando que en realidad no es tan complicado, pero que consiste de varios elementos que son muy sencillos, pero en conjunto pueden aparentar ser más complicados de lo que parecen. Bueno, si les interesa ese video, se los voy a recomendar aquí. Pero lo que quiero tomar el día de hoy es la idea de que Redux puede utilizarse de formas incorrectas si no se tiene cuidado. Bueno, ¿y a qué me refiero con que se pueden utilizar de una forma incorrecta? Bueno, Redux sí tiene una estructura y sí tiene ciertos elementos que te dicen cómo se debe de utilizar, pero estos elementos te ofrecen mucha libertad al implementarlos. Y bueno, algo que vamos a estar viendo es que esta implementación puede crear antipatrones. ¿Y a qué me refiero con un antipatrón? Bueno, un antipatrón surge básicamente cuando tienes algún ambiente de trabajo, como por ejemplo un lenguaje de programación, o alguna librería, o tu arquitectura en un servicio o en alguna aplicación. Estos ambientes de trabajo fueron creados con un propósito para solucionar algún problema y también para evitar algunos otros problemas. Pero cuando tú utilizas este ambiente de trabajo, ya sea la librería de Redux o alguna otra cosa, puedes ocasionar que este propósito no se esté cumpliendo. O sea, hace que estés ocasionando los problemas para los cuales este ambiente de trabajo fue elaborado. Así que vamos a estar hablando de algunos de estos antipatrones o errores que se pueden encontrar cuando se están creando aplicaciones en Redux. Muy bien, el primero de estos problemas es agregar lógica innecesaria en Action Creators. Bueno, creo que todos sabemos lo que es un Action Creator en Redux. Es la idea de tener una función que te permite crear una acción. Y recordemos que una acción es simplemente un objeto con un tipo y algunos datos conocidos como payload o metadata. Entonces, el propósito de este Action Creator es estandarizar y centralizar en una aplicación que utiliza Redux todas las acciones en un solo lugar. O sea, sé que si tú quieres emitir una acción, forzosamente tienes que hacerlo por medio de un Action Creator. Creas una acción y después la emites. Y el propósito, como dije, es estandarizar, para que toda la aplicación sepa cómo se crea una acción. Esto te evita inconsistencias en tus datos, ya sea que si no utilizas un Action Creator, vas a poder ocasionar errores básicos como pasar los payloads incorrectos a tus acciones o incluso pasar el nombre incorrecto a tus acciones. Entonces, el propósito de estos Action Creators es evitar esos problemas y simplemente tener un solo lugar donde sepas qué acciones se pueden tomar. Muy bien, entonces el problema viene cuando agregas lógica dentro de estos Action Creators. ¿Y por qué es un problema? Ok, básicamente si tú estás agregando lógica a tus Action Creators, estás forzando a que el Action Creator va a obtener parámetros que no son necesariamente requeridos. ¿Y a qué me refiero? Si estás realizando una transformación muy compleja o estás obteniendo datos de algún otro lugar dentro del Action Creator, esto significa que los parámetros que está recibiendo el Action Creator van a ser un poco muy generales o tal vez muy específicos. ¿Y a qué me refiero? Tal vez la acción que quieres crear es para ingresar un usuario. Lo único que necesitas para ingresar a un usuario es tal vez su nombre y algún identificador. Entonces, si tú tienes una acción que solamente recibe esos dos parámetros, es muy fácil de utilizar. Cualquier parte de tu aplicación que quiere ingresar a un usuario, solamente necesitas saber el nombre y el identificador. Y es todo. Pero sin embargo, si tú agregas esa lógica de obtener el nombre y identificador dentro del Action Creator, entonces le vas a pasar parámetros muy extraños. Digamos que obtiene los datos de local storage, entonces el Action Creator ya está haciendo lógica. Estás forzando a que la acción siempre se crea a partir del action de local storage. Entonces, en lugar de hacer eso, saca esa lógica del Action Creator y ponlo en algún otro lugar. Y lo que te va a permitir es que todos en la aplicación van a poder emitir acciones sin importar de dónde vienen los datos. Ya no tienes que estar forzosamente dependiendo de local storage, sino que tú puedes crear un usuario a partir de cualquier otra fuente de datos, ya sea que vengan de alguna API, ya sea que el usuario los ingresó
manualmente, etc. Pueden venir de cualquier lugar y sin tener que forzar local storage o algún otro API. Muy bien, el segundo antipatrón en Redux, y creo que este es uno muy importante, es la duplicación de datos en reducers. ¿Y a qué me refiero con esto? He visto que es muy común que aplicaciones que utilizan Redux crean reducers separados, pero a la vez que utilizan datos compartidos. O sea, si tienes, por ejemplo, un reducer de órdenes y tienes un reducer de usuarios. Y todo funciona bien hasta el momento donde tienes que enlazar los usuarios con las órdenes. Entonces, he visto, por ejemplo, que crean un tercer reducer donde hacen esto. Tienes un arreglo de usuarios y cada usuario tiene sus órdenes. Entonces, aquí lo que está sucediendo es que ahora tienes 3 reducers, pero este tercer reducer está utilizando datos de los demás. Entonces, que ya tienes órdenes en el reducer de órdenes y órdenes en los usuarios. Entonces, la pregunta ahora es, ¿cuál de los dos vas a utilizar? Y tal vez dices, pues no importa, ¿no? Porque son los mismos. Bueno, hay que tener cuidado aquí, ya que si son los mismos, puedes llegar a la situación en la que existe una inconsistencia de datos. ¿Cuál de los dos en verdad es correcto? ¿Qué tal si existe una acción que modifica solamente uno de los reducers? Tal vez aplicas algún descuento a la orden, pero solamente lo haces en uno de los reducers y no en los dos. Entonces, obviamente estarías creando un bug. Pero si no te das cuenta, puede que sigas expandiendo la funcionalidad de los reducers y llegues a un punto donde, cuando ya lo identificas, es difícil de arreglarlo. Entonces, para evitar ese tipo de problemas, es bueno no duplicar datos en los reducers. Simplemente mantener una fuente de la verdad. Si han visto los videos que tengo sobre Redux, uno de los principios de Redux es mantener una sola fuente de la verdad y se refiere a que los datos sean únicos, solamente en un solo lugar se puedan accesar. Ok, y esto completamente se está negando y se está creando un antipatrón cuando duplicas datos en tus reducers. Entonces, ¿cuál es una alternativa a esto? Una, tienes que identificar por qué estás duplicando datos. Tal vez no necesitas duplicar datos, tal vez simplemente necesitas almacenar alguna referencia. Por ejemplo, los usuarios, en tus reducers de usuarios, podrían almacenar un arreglo de IDs a las órdenes. En lugar de duplicar todos los datos, simplemente tienen referencias a los identificadores de las órdenes. De esta forma, no se está duplicando más que el identificador. Pero debido a que el identificador nunca va a cambiar, entonces no hay problema, ya que no se puede crear una inconsistencia. Pero tal vez dices, sí, puedo hacer identificadores, pero necesito no nada más el identificador, sino necesito los datos de las órdenes. Entonces necesito los dos juntos. Bueno, está bien, y sí se puede hacer, pero no lo hagas dentro de un reducer. Hazlo en un selector. Y un selector es la idea de que puedes tomar datos de diferentes fuentes, en este caso reducers, y hacer una transformación. Por ejemplo, combinar usuarios con órdenes. Y de esta forma, este selector obtiene los datos de los reducers, transforma y regresa lo que en verdad querías mostrar. Entonces, ¿por qué es importante mantenerlo en un selector y no en un reducer? Lo que sucede cuando lo mantienes en un reducer, duplicas datos y cuando llega una nueva funcionalidad a tu app, la pregunta es, ¿cuál vas a utilizar? ¿Qué tal ahora que tienes ahora 3 reducers y quieres un cuarto reducer que depende de las órdenes con los usuarios? Entonces ya no solamente existe una relación entre estos 3 reducers, sino que este cuarto reducer va a ser una relación a un tercer reducer que ya está duplicado. Entonces es una duplicación a un nivel más arriba, que puede crear muchísimas inconsistencias en tu aplicación. Al utilizar selectores, estás eliminando esa duplicación de datos y simplemente tienes una sola fuente de verdad y los selectores simplemente se encargan de hacer este procesamiento para mostrarlos al consumidor que los necesita de esta forma. En este caso, con selectores, si necesitas, digamos, alguna pequeña modificación para otra sección de tu app que también necesita órdenes con usuarios, puedes hacer otro selector que le agrega esa modificación. De esta forma tienes solamente 2 reducers y 2 selectores. Y se mantiene limpio. Cuando llega otra nueva petición que requiere una modificación diferente, ya no tiene esa duda de dónde consumo los datos. Más bien la pregunta es, ¿cómo relaciono los datos? Creando otro nuevo selector.
Muy bien, otro antipatrón que he detectado en aplicaciones de Redux es aquel de no mantener los reducers como funciones puras. Y bueno, ¿qué es una función pura para empezar? Una función pura es aquella que recibe parámetros y siempre regresa el mismo resultado basado en esos parámetros. Adicionalmente, no modifica sus parámetros, o sea, hace que cualquier modificación de datos es a partir de nuevos datos que fueron creados dentro de la función. ¿Ok? Probablemente tenga que hacer un video sobre funciones puras, pero la idea es esa, que los datos nunca se modifican y siempre te va a regresar el mismo resultado. Entonces, ¿qué característica o para qué sirve tener algo así? De esta forma, tú puedes saber que cuando llamas las mismas acciones, siempre vas a tener el mismo estado. Si tú llamas las mismas acciones en el mismo orden, siempre vas a tener el mismo estado. Entonces, simplifica muchísimo tu aplicación, ya que los reducers, si se mantienen puros, siempre va a ser muy predecible a dónde va a llegar el usuario. Incluso puedes reproducir la misma sesión del usuario si sabes qué acciones tomó. Ok, y tal vez se están preguntando, pero ¿cuál es el caso de reducers que hacen esto, ¿no? Que no son puros? Bueno, el primer caso es aquel reducer que modifica los parámetros. Tal vez quiere regresar a un nuevo estado, pero lo hace modificando sus parámetros. Pues esto no es aceptable ya que está agregando efectos secundarios en la aplicación. Y efectos secundarios se refiere a la idea de que si modificas parámetros o si modificas algo fuera de tu contexto, o sea, de tu scope en la función, significa que puedes afectar cosas fuera de la función. Y eso es lo que quiere evitar una función pura, no modificar cosas fuera de la función. De esta forma, no importa cuántas veces la llames, siempre tendrá el mismo resultado. Muy bien, otra cosa que puedes ver con funciones no puras es que invocan efectos secundarios. Y esto puede ser simplemente una función adicional. Digamos, tienes tu función pura, que respeta todas las reglas, pero de repente le agregas una invocación de una función que no es pura. Y esto puede ser, por ejemplo, utilizar local storage o utilizar algún API en el navegador que está haciendo alguna modificación. Entonces estás introduciendo una impureza, un efecto secundario, y puede ser que la siguiente vez ya no obtengas el mismo resultado, aunque sean las mismas acciones. Entonces puede ser un bug difícil de encontrar, entonces es mejor mantener tus reducers puros. Muy bien, el último antipatrón que tengo es el de que una acción sea consumida por más de un reducer. Ok, y quiero comenzar diciendo que no es un antipatrón por sí solo, pero sí es un indicador de que algo puede estar mal. ¿Y por qué? Si hay reducers que están consumiendo la misma acción, o sea, diferentes reducers, es un indicador que se está duplicando datos. No necesariamente, pero puede ser que se estén duplicando datos, ya que están recibiendo las mismas acciones. Entonces tienes que tener cuidado de no estar duplicando datos, ya que caerías en el antipatrón que mencioné anteriormente de duplicación de datos. Ok, ya que te aseguras que eso no es un caso, entonces tienes que preguntarte algo más. Si estás consumiendo la misma acción en diferentes reducers, entonces, ¿qué pasa cuando haces un cambio a alguna acción? Digamos que 10 reducers consumen la misma acción. Cada vez que hagas un cambio a esa acción, puedes ocasionar un montón de problemas en tu aplicación. Debido a que tal vez ese cambio solamente era necesario para uno de los reducers, pero los demás reducers no lo necesitan y tal vez les ocasione problemas. Una de las alternativas a esto para mantener una estructura más limpia en Redux es solamente consumir una acción en un reducer. Obviamente no el 100% de los casos, pero si lo puedes hacer lo más posible, se va a mantener mucho más limpio tu arquitectura en Redux. Muy bien, y tal vez te preguntas, bueno, pero entonces tengo que crear más acciones y no quiero estar emitiendo más acciones. Bueno, algo que puedes utilizar es middleware. En Redux el middleware te permite interceptar las acciones. Entonces lo que puedes hacer es cada vez que una acción se emita, puedes emitir otra acción. Y de esta forma los reducers se mantienen consumiendo acciones separadas. Obviamente no tienes que hacerlo así, si no lo quieres. También simplemente puedes crear una nueva acción y emitirla en lugar de la que ya existía. Y obviamente depende del caso de tu aplicación. Puede ser que sí tenga sentido consumir la misma, pero asegúrate que no estés cayendo en una arquitectura que vaya a complicar tu aplicación.
Muy bien, esos son los puntos que quería mencionar. En realidad es importante no omitirlos, ya que cuando omites tal vez uno, es posible que no te des cuenta, pero cuando empiezas a omitir más de uno, puede ser un caos para tu aplicación en Redux y puede ser una de las razones por las cuales Redux no te gusta. Pero cabe mencionar que en realidad no tiene tanto que ver con Redux, tiene más que ver con cómo lo implementaste. Estos problemas no solamente surgen en Redux, sino que surgen en otras librerías también. Solamente que Redux te permite una libertad un poco más amplia y pueden surgir más fácil en Redux que en alguna otra librería. Bueno, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y si les gustó denle un like, suscríbanse y dejen comentarios, sugerencias o dudas en la caja de comentarios. Y bueno, eso es todo por mí. Nos vemos hasta la próxima.